Padre, queremos darte toda la honra y toda la gloria. Levante sus manos al cielo, bendiga al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios de misericordia, al Dios que nos levanta cuando caemos, al Dios que perdona nuestros pecados, borra nuestras iniquidades, nuestras maldades. Señor, para ti es la gloria en esta mañana, para ti es la alabanza, Señor. Gracias por la vida de mi hermano, la vida de mi hermana, Señor. Gracias por haberle traído en esta mañana para bendecirte, para darte culto, adoración, alabanza. Para ti, soberano Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por la bendición que nos has permitido de viajar y de regresar en paz, en bendición. En cada detalle, Señor, vimos tu gracia, vimos tu misericordia, tu provisión, y te bendecimos porque eres bueno. Por eso, Señor, mereces la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Muchas gracias. Oramos que en esta mañana nos ministres a través de la palabra, Padre. Que tu palabra llegue a nuestro corazón. Hermano, dígale, habla mi vida, Señor. Yo necesito tu palabra. Padre, ministra nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, necesitamos esa palabra que alimenta, que exhorta, que anima, que corrige. Esa palabra, Señor, háblanos, ministranos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. El tema para hoy es, escuche, vuelve a soñar. ¿No les gustó? Vuelve a soñar. Dígale al que tiene al lado, vuelve a soñar. ¿Qué quiere decir eso? Vuelve a soñar. A veces perdemos los sueños, a veces empezamos proyectos y nos ilusionamos y soñamos y somos felices y optimistas, ¿cierto? Pero a veces las cosas llevan a un declive y como que ya perdemos toda esperanza. Pero la palabra de Dios en esta ocasión nos invita a volver a soñar. Y si Dios lo dice, eso es palabra segura. Si Dios lo dice, créalo. Amén. Vamos a leer en Isaías 54 los primeros 8 versículos y luego dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga las cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, y con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Eso merece un gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron la palabra? ¿Cuántos han sido bendecidos con esta lectura? Nos podemos ir para la casa ya entonces. Pero la sola lectura de la palabra del Señor lo bendice a uno. ¿Qué le transmitió a usted esto? Confianza, seguridad. Dame más.
que nos pone un poquito de prueba y nos deja ahí toda la vida. Hay esperanza. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, este capítulo o este libro en general tiene una situación muy particular. La condición de Israel. Israel estaba viviendo el cautiverio. Estaba en cautiverio. Judá tenía miedo, por eso dice no temas. El imperio de Asiria había sometido y había destruido el reino del norte. Israel se dividió después del sucesor de Salomón, se dividió en dos, 10 tribus a un lado y 2 al otro lado. Las 10 tribus se llamaron el reino del norte y las 2 tribus se llamaron el reino de Judá, reino del sur. ¿Van conmigo? Y resulta que el reino de Israel vino a Siria, lo sometió, lo destruyó, acabó prácticamente las 10 tribus. Y el pueblo sufre la invasión, la destrucción, muchos son llevados cautivos a Nínive. Prácticamente estas 10 tribus desaparecieron del mapa. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y Judá estaba, en ese momento, estaba cautiva. Había sido invadida por el imperio babilónico y vino el imperio, destruyó el templo, destruyó la ciudad, se llevó lo mejor, todo lo que había en el templo, los utensilios de oro, las copas, todas esas cosas se las llevó el rey Nabucodonosor y se había llevado cautivo a mucha gente. Entonces mire qué panorama tan difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece esto? ¿Qué inspira eso? Después de... No, todavía no hay esperanza, hasta ahí. ¿Qué? Desolación. ¿Qué más? Angustia. ¿Será que podía una nación después de haberse destruido gran parte, las 10 tribus, y las 2 que quedaron por su rebeldía, por su idolatría, castigadas, son llevadas como esclavos, cautivos por un imperio, por la potencia de ese momento? Y viene la palabra del Señor, le dice, regocíjate. ¿Quién se va a regocijar en eso? Y nosotros recordamos Esdras, Nehemías, que decían, ¿cómo están mis hermanos? Y ellos decían que lloré, me angustié porque el templo estaba destruido, porque las murallas de la ciudad estaban deshechas, porque estaba destruida mi nación, mi pueblo, el pueblo de Dios. O sea, aquí no hay esperanza alguna, yo no sé usted, pero humanamente no hay nada que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Israel había fracasado, había fallado, y todo esto había sido resultado de su fracaso espiritual, porque quebrantaron la ley de Dios por la rebeldía de su corazón terco. Había sido castigado, entonces ¿qué esperanza podía tener? Hermanos, pero mire que cuando viene una situación así, el Señor viene con el profeta y les escribe y le dice, regocíjate, regocíjate. O sea, el Señor viene para traer esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que usted piense en el fracaso más tremendo que usted ha tenido en la vida. ¿Alguien no ha tenido fracasos? Levante la mano el que no ha tenido fracasos. Ninguno. Todos. Yo creo que eso no me pasa sino a mí. En algún momento en la vida, algún mal negocio nos dejó en la ruina, ¿cierto? Alguna situación complicada por nuestro descuido o por el descuido de otros, sea nuestra culpa o no, pero hubo fracasos. Y cuando una persona está en fracaso, como está en este momento el pueblo de Dios, obvio que está así como, estoy perdiendo mis poderes.
Cuando yo llego a la cocina, así ya sabe, ay, ya voy, ya le voy a servir. Desanimado, ¿cierto? Como que no hay esperanza, como que nada, hermanos, todo oscuro, no hay ninguna esperanza, no hay ninguna luz. Pero qué hermoso saber que el Señor viene a levantar a los caídos. ¿Cuántos han sido levantados en momentos difíciles? Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición. Y uno mira hacia atrás y uno dice, wow, Dios ha sido maravilloso. Resulta que en un domingo de estos cualquiera fuimos a la iglesia y como Chalito y Fran pues, están participando en la alabanza, pues nosotros nos fuimos con ellos. Ellos llegan allá a hacer su último ensayo. Teníamos 1 hora y 15 minutos. Yo le dije a Janet, vamos a la otra iglesia. Y fuimos a la iglesia inglés, no habían empezado. Entonces nos sentamos ahí con los hermanos que iban llegando a orar. Y sabe que mientras que yo oraba ahí, yo recordaba que hace 2 años exactamente había estado en esa misma iglesia. Chalito, Chequina, Fran, todos estaban acá normal. Nadie estaba pensando en irse. Nadie. Y yo, Dios mío, yo no aguanté mis lágrimas, hermanos, porque vino a mi mente todo eso. Hace 2 años estuve en esa iglesia y en esa iglesia ahora están mis hijas sirviendo. Yo nunca me imaginé que íbamos a estar reunidos allá. O sea, Dios cómo es. Amén. O sea, nosotros fuimos porque habíamos comprado los tiquetes y la pandemia pues nos bloqueó todo, como a muchos, y pues por no perder la platica, porque no lo devolvían, pues dijimos, pues vamos. Y fuimos a pasear y llegamos allá por el novio de Chequina para conocerlo, por la familia que nos invitó, en fin. Pero ni idea de que, ni idea de nada, hermanos. Pero Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Regocíjate, oh estéril. Mire las palabras que utiliza ahí para mostrar la gravedad del asunto. Estéril, mujer estéril, la que no daba a luz, la que nunca estuvo de parto, la desamparada. O sea, mire cómo recalca, ¿qué muestra todo esto? Derrota, fracaso. En esos entonces, no tener hijos, eso era terrible. Hoy en día si alguien no tiene hijos hasta está chévere, porque esto tan difícil que está, esta maldad para tener hijos y como que, ay, mejor. ¿Y cómo? Eso, ahora las mascotas vienen a reemplazarlo, sí, y hasta los muchachos ya no quieren tener hijos bueno, pero en los tiempos bíblicos, hermanos, no tener hijos, eso quiere decir un futuro incierto, porque las familias tenían enemigos, tenían que enfrentar y los hijos eran los que salían a pelear, prácticamente ahí tenía el ejército. Y por eso dice que bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, que entre más hijos, porque vienen sus enemigos y salen todos a ver qué pasó con mi papá, ¿cierto? Entonces tener hijos representaba seguridad, no solo física, alimentaria, porque podían trabajar el campo, podían apoyarse, podían conquistar más tierra, etcétera. Entonces no tener hijos, una mujer estéril era terrible. Y por eso nosotros conocemos la historia de varias mujeres que clamaban al Señor. ¿Se acuerdan de alguna? Ana, ¿cierto? Ana, que iba al templo a adorar al Señor y llegaba su rival Penina con los muchachitos ahí y ella los miraba y Dios mío. Y cada año y nada. Pero el Señor viene y hace milagros maravillosos. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace milagros, Dios cambia las cosas. Entonces Dios le está diciendo, le está recalcando a esta mujer estéril, y pues el pueblo, ¿cierto? Lo compara con una mujer estéril, la que no da luz, la que nunca estuvo de parto, la desamparada, es decir, la que no ha tenido fruto, la que no tiene prosperidad,
la que está en soledad, la que ha sido rechazada y la que ha sido desprotegida, y por eso vino el imperio y la acabó, y a Judá se los llevó cautivo y destruyó el templo, o sea, la desolación. Pero el Señor le dice: regocíjate, regocíjate, porque más son los hijos ¿de qué? De la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Usted entiende eso? ¿Más son los hijos de la desamparada? ¿Realmente? No. Técnicamente no, porque no hay fruto. Pero el Señor obra y habla de acuerdo a lo que Él va a hacer. Porque el Señor mira hacia el futuro. Cuando nosotros fracasamos, nos quedamos ahí mirando y pensando y lamentando y sufriendo y ahí, ¿cierto? Dando vueltas y contándole a la familia: no, mire lo que pasó, y ay, pobrecito, y ay, ¿cierto? O sea, y a veces como llamando la atención voluntaria o involuntariamente, pero no hay esperanza. Hermanos, el libro de Isaías trae esperanza, pero es con base en lo que Dios va a hacer, no en lo que el pueblo, porque el pueblo ya ha demostrado que es un fracaso total. ¿Cuántas veces Dios le mandó profetas y para que se arrepintieran? Dios les mandaba y a veces se arrepentían por un tiempo y volvían a caer, y mandaba otro profeta y lo mismo. O sea, el pueblo había demostrado que no podía agradar a Dios por sus propias fuerzas. Era un fracaso total. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor le está diciendo: regocíjese, porque el Señor va a hacer grandes cosas. El versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean ¿qué? Extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando está hablando en estos sentidos, se está refiriendo a que viven ¿en qué? En carpas. Cuando la mujer estaba embarazada, la carpita tocaba ¿qué? Alargarla, ¿cierto? Es como cuando hoy en día van a hacer un hijo, pues toca pensar en una piecita, ¿cierto? Entonces toca pensar en más espacio. Y es lo que el Señor le está diciendo: alárgala, corra las estacas, amplíe la carpa, porque vienen grandes bendiciones, vienen hijos de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Refuerza tus estacas. Del versículo 3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo me pongo a pensar y le invito para que usted se ponga en el lugar de esta gente, su familia, los pocos que quedaron por allá destruidos, arruinados, usted esclavo allá en un país extraño. Es bonito estar por allá, pero con trabajo y con ¿cierto? Pero como esclavo no es nada agradable. Y que viene esta palabra, pues usted dice: ¿será que están hablando de mí? ¿O será que es buen chiste, no? Buen chiste. Porque humanamente uno no ve eso. O sea, la realidad está mostrando algo totalmente diferente. Pero el Señor viene y Dios trae y Dios hace grandes maravillas. Amén. El versículo 4, Dios sigue hablando: no temas, pues no serás confundida. No te avergüences. ¿Por qué viene el temor? El temor es resultado ¿de qué? De la esterilidad, de la falta de visión, del miedo. Todo eso son resultados ¿de qué? Del fracaso. Y yo sé que cuando usted fracasó, todo esto vino, el miedo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Perdimos la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahí no hay nada de fe, ahí no hay nada de nada. Ahí lo único que hay es temor. Dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada.
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. La razón, el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. Mire qué tremendo. Tu marido, una mujer afrentada es la que le dieron carta de divorcio, la que no, usted no me da hijos, chao pescado. ¿Cierto? ¿Y cómo se siente una mujer cuando la cambian por otra? Eso lo pueden decir las mujeres porque gracias a mí no me han cambiado. El único. Pero debe ser muy triste. Debe ser muy triste la imagen, la autoestima. Si me cambió es porque yo soy bien feíta o bien feíto, qué sé yo. O sea, y comienza, ahí no hay nada. Pero dice, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu vida, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Wow, a un pueblo fracasado, un pueblo rebelde, Dios le está diciendo, el Santo de Israel es tu Redentor. ¡Qué bendición! Dios de toda la tierra será llamado. El 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. ¿Mujer qué? Abandonada, triste te llamó Jehová. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Diga amén. Vuelve a soñar. Dígale al que tiene al lado, vuelve a soñar. En el nombre de Cristo Jesús sí se puede. Vuelve a soñar. Israel era una gran nación, fue una gran potencia, que las demás naciones llegaban ahí a mirar la riqueza de Salomón, la sabiduría, y todos tenían que ver con Jerusalén. Pero después de todo eso, mire, pero Dios le dice, vuelve a soñar, vuelve a soñar, vuelve a soñar. Versículo, ¿vamos en cuál? 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Qué bendición, grandes misericordias. 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, no sé cuál ha sido su fracaso. Quizás fracasó como padre, quizás fracasó como esposo, como esposa. Quizás su fracaso es económico, quizás su situación como hijo de Dios. ¿Cuántas veces fracasamos? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor y tenemos que llorar? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fallé? Pero el Señor dice, levántate, levántate. La palabra en esta mañana es de ánimo. El Dios que nos disciplina, ya sea por disciplina del Señor o por nuestro pecado, la causa no importa en este momento. Lo que importa es lo que viene, la gracia del Señor, la misericordia del Señor. El libro de Isaías se conoce como el evangelista del Antiguo Testamento porque trae esperanza, trae ánimo en la obra en la cruz, en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojos un momento y hable con Dios acerca de esta palabra. Yo no sé si hay temor en su corazón. Yo no sé si ya ha renunciado a sus sueños, si ya no hay ánimo, esperanza. Pero Dios dice en esta mañana, levántate, regocíjate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas, porque Dios es bueno. Dios obra no porque nosotros merezcamos, jamás mereceremos las bendiciones del Señor, porque somos un fracaso total y Dios lo sabe. Dios sabe
cuán grave es nuestro pecado, nuestra maldad, nuestros fracasos. Dios conoce todo eso, pero el Dios muestra su gracia, su misericordia, para que su nombre sea exaltado, para que conozcamos al Dios de misericordia, al Dios que levanta a los caídos. Hermano, levántese en el nombre de Cristo Jesús, comience a soñar, comience a avanzar, reciba el perdón de Dios, la fortaleza de Dios. Ahorita el evangelio llegó a todo el mundo a través de ese pueblo que estaba acabado. Dios levantó un remanente, llegó el evangelio y por eso nosotros hoy estamos delante del Señor y conocemos al Dios de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, yo tomo esta palabra. Yo recibo esta palabra y yo rechazo todo temor y me voy a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Rechazo todo temor y declaro que mi futuro está en las manos de Dios. Mi futuro está en las manos del Señor. Padre, muchas gracias.